cuenta la lectura, por favor. Ahí está. Muy bien. Señor presidente, señora diputada, se han recibido los siguientes documentos. Nota del señor Fernando Hermosilla, mediante la cual solicita ayuda u orientación de la comisión para lograr que se le devuelvan sus fondos de la AFP Provida, dado que tiene una discapacidad física de un 70% decretada por la Comisión Médica hace 20 años. Nota del señor Reinaldo Arancibia, representante de Track Group S.p.A., empresa proveedora del servicio de monitoreo telemático, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión con el objeto de dar a conocer los beneficios de esa tecnología y cómo ha sido su funcionamiento en Chile. Asimismo, para discutir los principales aspectos del proyecto de ley que modifica las leyes números 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático. Una nota de la organización Más Abuso Sexual Infantil en Chile, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión con el objeto de dar a conocer y mostrar el trabajo que realiza esta organización a nivel nacional con familias de niños víctimas de abuso sexual infantil y presentar un proyecto de ley que ingresó al Congreso en el año 2018. Y además, señor presidente, se nos ha hecho llegar la indicación sustitutiva a los proyectos de ley que están en trámite en esta comisión y que está suscrito por los diputados Cariola, Castillo, Giles, Marzán. Romero, ¿usted no ha firmado, diputado? ¿Usted lo va a firmar? Ya. Romero, Sangüesa, Rocaful, Carter, Durán, Keitel, Muñoz, Zafirio, Mardones y Naranjo. Por favor. Marzán. ¿Mardones, no? ¿Dijo Mardones? Dije Mardones. Puede haber sido que le cambié el apellido, discúlpeme. Ya. Bien, ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputada Sicardini. Sí, presidente, muchas gracias. Tengo entendido que la semana pasada el diputado Vidal solicitó a esta comisión la posibilidad de poner en tabla, obviamente dentro de las prioridades que ustedes manejan como comisión, pero ojalá poner una mayor atención a un proyecto que la verdad es bien sentido por la ciudadanía y que nosotros le llamamos Ley Gala. En su minuto era porque esto nace de una cantante chilena, ¿no es cierto?, que estuvo viviendo en el extranjero en su minuto. Ella estaba embarazada, le iba a poner a su niñita Gala y le quería poner el apellido del padre primero. O sea, perdón, de ella primero y luego del padre. Esto hace el cambio de apellidos en términos de lo que es el orden, ¿no es cierto?, en mutuo acuerdo. Y que se ha discutido acá en esta comisión. De hecho, yo en el gobierno pasado fui miembro permanente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor y había un proyecto que se debatió, pero llegamos hasta ahí nomás porque tuvimos también en su minuto la audiencia del registro civil, me recuerdo, en donde habían muchos cambios a lo que era la papelería en términos administrativos y eso podría probablemente incurrir en gastos. La verdad es que nosotros, haciendo una evaluación bien acabada, esto es de verdad una moción que es bastante transversal. De hecho, también quien es autor es el diputado Gonzalo Fuenzalida, la diputada también Pamela Giles, me recuerdo, también la diputada Natalia Castillo.
y nosotros queríamos ver qué posibilidad había de poner de nuevo en debate. Entiendo que también hay otros proyectos de ley que probablemente se podrían refundir, pero creo que es un tema que sin duda no deja ajeno a nadie. No solo estamos hablando del cambio de orden de los apellidos de mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, de los padres, sino que también cuando una persona cumple 18 años, tener el legítimo derecho de cambiar el apellido, el orden de los apellidos, si es que a lo mejor alguno de sus padres fue ausente. Y por una cosa de reconocer, ¿no es cierto?, el rol que cumplió uno de ellos en lo que fue la crianza, etcétera, etcétera, podría también hacer un cambio tremendamente cultural y que le hace mucho sentido a la ciudadanía. Eso por un lado, presidente, y por otro lado, a mí me gustaría también ver la posibilidad de que este año ustedes puedan tener también muy presente un proyecto de ley que también ingresé hace varios años atrás, con respecto al sistema de protección de los derechos del adulto mayor. Yo sé que había una reforma constitucional para poder establecer, ¿no es cierto?, en nuestra Carta Fundamental que los adultos mayores eran sujetos de derechos, porque primero hacer ese reconocimiento que era algo esencial, y creo que, de hecho, quien era autor de esa moción era el diputado Zafirio. No se recuerda. Sí está. Y yo creo que ese es clave, que puede gatillar la posibilidad de discutir este otro proyecto, que es el sistema integral de la protección de los derechos del adulto mayor, porque finalmente es un proyecto paraguas, un proyecto marco, en donde nosotros, tratando de tener claridad de cuáles son los derechos e identificándolos también, los derechos del adulto mayor, para adelante se nos hace todo más fácil, porque creo que hoy día estar discutiendo el tema de las pensiones y un montón de otras situaciones bastante complejas para el adulto mayor, sobre todo en temas de salud, ¿no es cierto?, y otras más. Es como discusiones aisladas, sin sustento, toda vez que no tenemos primero un proyecto que se haga cargo de cuáles son los derechos reconocidos del adulto mayor, y desde esa base empezar a debatir lo que viene por delante, porque creo que de esa manera nos podría generar mayor claridad y tener mayor, yo creo que noción de cuáles son las necesidades específicas de cada adulto mayor en nuestro país. Así que yo le pediría, presidente, esos dos proyectos de ley que son tan importantes y que le hacen de verdad mucho sentido a la ciudadanía hoy en día. Ok, muchas gracias, diputada Cigardini. Lo vamos a tener presente para tomar después el acuerdo. Después de si me permite, presidente, sobre cuenta nos han llegado además dos documentos. Uno del jefe de bancada de Revolución Democrática, en la cual comunica que la diputada Natalia Castillo será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Paulo Vidal. Y además, ¿de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? No. No. Y además una nota que da cuenta de un pareo de la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Álvaro Cáceres. Pero él se considera presente igual. Porque está. No, me refiero al diputado Cáceres, estoy haciendo una consulta. Sí. No, si a los efectos de la votación sería el problema, porque el pareo le impide tomar participación en la votación. Con la diputada Giles quedamos de acuerdo en que íbamos a mantener pareo, porque a veces hay votaciones que son dadas por el momento y ocurrió el acuerdo, y me pidió por favor de que yo la cubriera debido al accidente que tuvo. Entonces es un acuerdo de caballero y no lo voy a romper, y cada vez que ha habido votación, la semana pasada de hecho yo me salgo de la sala para que no quede ninguna duda. Eso, señor presidente. Bueno, se le agradece el gesto, diputado. Bien, en puntos varios, nada más, diputada Carolina Marzán. Gracias, presidente. Quiero comentar acerca de un tema delicado que está sucediendo en la ciudad de Quillota y La Calera, con un pequeñito de 11 años. Se ha visto deambular hace aproximadamente 2 meses. Estos son denuncias por las redes sociales, por personas que están preocupadas, vecinos de la comunidad. Y este pequeñito, que se llama Alexander Valdés,
va a un colegio especial entre las 8 y las 10 de la mañana, acompañado de un tutor. A la salida del colegio, al parecer al tutor se le pierde, el niño se arranca y no vuelve después, según el pequeño. Cuando la gente habla con él, dice que él está autorizado por este hogar que se llama Hogar Virgen de los Desamparados de La Calera, que lo autorizan del hogar para estar hasta las 13:30 cantando en las micros, en las plazas, se mete a algunos negocios, etcétera, etcétera. En la locomoción colectiva, en fin. Es una situación bastante delicada porque obviamente los carabineros, cuando el hogar denuncia, lo ubican, lo devuelven al hogar, pero de repente no ubican al pequeño y él se vuelve solo o a veces no vuelve. Entonces, a mí me gustaría... el otro dato importante es que este hogar dice que ha solicitado ayuda al Sename con respecto al apoyo, asesorías hace varios meses y que no ha tenido respuesta por parte del Sename. Entonces, a mí me gustaría oficiar a la directora, a la señora Susana, para que nos comente las circunstancias del por qué este pequeño está en la calle hace tanto tiempo, por qué no está lograda la situación, no se tiene control sobre la situación, porque además está expuesto a todo lo que a un menor la calle. Exactamente. ¿Mm? Bien, si les parece, vamos a oficiar a la... Sí, en el mismo tema. La diputada, ¿él participa en un colegio especial porque tiene alguna deficiencia? Diputada, gracias, presidente. No me especificaron, esto me llegó hoy día a mí, no me especificaron detalles, obviamente voy a llamar para preguntar más detalles. La persona que me contó, la información que me entregaron, de repente no tienen fácil acceso a la directora del hogar. Entonces, las preguntas que yo fui formulando no fueron contestadas de manera expedita, pero me imagino que si es de 8 a 10:30 debe ser un colegio con enseñanza especial. A lo mejor el niño tiene algún tema de atrasos de escolaridad, no sé puntualmente de qué se trata. Pero por eso está además asistido por un tutor. Pero claramente él ha tenido muchos tutores y claramente no hay control sobre este pequeñito y está expuesto a mucho peligro, obviamente. Diputada, pero por los antecedentes que usted maneja, el niño está en un hogar y me imagino que debe haber sido bajo alguna orden judicial que esté, y eso tiene que ver también con son hogares que están registrados por el Servicio Nacional de Menores. Exactamente, y por eso es la preocupación de por qué el pequeño sigue en la calle y por qué Sename no le ha prestado las asesorías que el hogar dice que solicitó el apoyo con respecto a este menor. Y por eso es la preocupación, porque incluso hay denuncias en las redes sociales también con respecto al pequeñito. Ya, a ver, lo que podríamos hacer, ¿les parece oficiar a la directora nacional o a la directora regional, que sería más rápido? Yo creo que la directora regional de la quinta región, y mucho más expedito, más rápido, o director regional, vamos a oficiar respecto al tema, y también le podríamos oficiar al director o directora de esta institución, que el secretario tomó nota, ya, para también requerir antecedentes, para poder cotejar ahí cuál es el conocimiento, qué es lo que está pasando y cuáles son los conocimientos de que tiene el Sename respecto a esto. ¿Ok? ¿Entendido? Aprobado. Bien, ¿algún tema en varios? Nada más. Nada menos. Ya. A ver, el secretario recibió nuevamente la excusa del secretario don Miguel Landeros, ya que hoy día no está en condiciones de venir, y nosotros requeríamos justamente la presencia de él para poder dilucidar o disipar cualquier duda respecto a nuestro funcionamiento los días lunes. En ese contexto, yo creo que tenemos que tomar el acuerdo ahora, o no el acuerdo, sino que convocar el día próximo martes a sesión para tratar el tema específicamente del proyecto de la moción parlamentaria que tiene que ver con la reforma constitucional. ¿Ok? Así que es convocado para el día martes. Esa va a ser la sesión del próximo martes. ¿Y a esa sesión invitar también al señor Landero o no?
Bueno, si el señor Landero tiene la disponibilidad ese día de ir 10 minutos, 15 minutos, que bueno, ¿ya? Como una sesión corta, no sé si será conveniente, pero sí, va que por favor de una vez por todas se disipe esto, y si no, ya el día miércoles, ¿ya? Y si no, creo que puede tener un reemplazo también aquí en la Cámara como para que pueda exponer, el señor Rojas. El abogado jefe de consejo. Sí, pues, ¿ya? Yo creo que acá no podemos estar en función de una persona. Así que si no, o en su defecto, o sea, el día miércoles, en su defecto, un reemplazo, ¿ya? Pero lo que no queremos es que el día martes, que va a ser exclusivamente para el tema de la reforma constitucional, nos desviemos de otras cosas. Que es un día corto, o sea, todos solamente disponemos de una hora ese día. Entonces, derechamente citarlo para el día miércoles, presidente, ¿o no? Sí, Sí. día miércoles. Día miércoles, ok. Bien. Concluido esto, en varios tenemos que comenzar a votar en particular el proyecto que este proyecto refundido, unificado, ¿ya? Y requerimos fijar fecha para las indicaciones. Está fijada la fecha para la indicación hasta si no me equivoco, hasta este viernes. Hasta este viernes, presidente, hasta este viernes 7. Viernes de junio. De forma tal de que en la próxima sesión del día 12 ya entrar a verlo en particular. Bueno, entonces le recordamos a los diputados y diputadas, ¿cierto? Que hasta el día 7, ¿a qué hora? ¿Todo el día? Hasta las 24 horas. Ah, hasta las 24 sí, horas. Sí, pero se reciben por correo electrónico. Ya. ¿Con copia de este notario? Yo lo recibo en mi casa. ¿Sí? Las puras indicaciones. Bien, en el mismo contexto del proyecto, hoy día tenemos la exposición de la biblioteca. La señora Truffello. ¿Ah? Así que, por favor. Sí, almendras. Doña Paola Truffello, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Ok, es suya la palabra. Muchas gracias, respecto presidente. al proyecto refundido que tenemos. A la indicación, el proyecto refundido. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludos a la comisión. Se nos solicitó a asesoría parlamentaria de la biblioteca analizar este texto, estos 7 proyectos de ley que conformaban hasta el momento que se nos solicitó un texto consolidado, así lo denominamos en el informe que les entregamos, pero que ahora ya viene a ser una indicación sustitutiva de todos ellos. Entonces, en el informe que les entregamos lo vamos a modificar con esa nomenclatura, pero en general nos referimos al texto consolidado, que era lo que existía hasta ese momento. Entregamos en marzo de este año también un informe similar que creo que puede ser de utilidad también respecto a las observaciones a 2 o 3 proyectos de ley sobre alimentos que se despacharon por la comisión en general y que algunas de esas medidas no están incluidas en este texto. Entonces, ambos informes pueden ser de utilidad. Analizamos la mayoría de las propuestas del texto consolidado con el objetivo de entregarles elementos para el debate legislativo y también para hacer algunas prevenciones, en especial de coherencia y armonía de las propuestas con el ordenamiento jurídico chileno. Entonces me referiré a algunas de ellas y todas las demás algunas son muy precisas en el informe que les entregamos. Bueno, en primer lugar, la primera observación que creemos es muy relevante porque cruza todas las iniciativas, tiene que ver con definir quién es el destinatario de estas medidas, estas nuevas medidas que modifican la legislación de alimentos. Si va a ser el alimentario en general, cualquier titular del derecho de alimentos, que sabemos que son los hijos, pero también el cónyuge, los ascendientes, los hermanos, o si va a ser el hijo menor de edad como el beneficiario de estas medidas. El Estatuto Jurídico de Alimentos chileno en general no distingue
entre adultos y niños, salvo algunas medidas especiales, pero en general se aplica sin distinción. Entonces, su aplicación respecto de los niños tiene un estándar más elevado de cumplimiento. En el primer informe que les refería de marzo, se indica claramente ahí las disposiciones que la Convención de Derechos del Niño establece respecto del tema de la pensión alimenticia, ¿ya? Lo que claramente eleva un estándar respecto de la necesidad de protección y un trato diferenciado a los niños, niñas y adolescentes. Así, la Convención establece el deber de los Estados de garantizar la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño, el derecho del niño a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, el deber primordial de los padres a proporcionar condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño y el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres o de las personas que lo tengan a su cuidado. Son disposiciones de la Convención de Derechos del Niño. Es así que en la doctrina se ha propuesto incluso considerar el derecho de la obligación de alimentos derivada de las convenciones internacionales. O sea, a propósito de este mandato de las convenciones, se ha propuesto incluso reconocer el derecho de alimentos como un derecho humano del niño y además reformular el estatuto jurídico de alimentos diferenciando lo que corresponde a los adultos de lo que se le aplica a los niños, para diferenciar las medidas, por obviamente considerar las necesidades especiales de estos últimos. Bueno, entonces, si lo que se pretende con estas medidas es brindar protección al cumplimiento del derecho de alimentos de los hijos o descendientes, porque de pronto el abuelo es el que tiene la obligación, entonces ya es el descendiente, no el hijo, debiera, creemos, así especificarse en cada uno de los textos normativos que se modifican. Algunas de las iniciativas lo hacen y se refieren específicamente al hijo y otras hablan en general del alimentario, caso en el cual sería aplicable los estándares que se elevan a todos los titulares de alimentos. Si es que la decisión es aplicar estas medidas al alimentario hijo menor de edad, claro. Exacto, exacto. Porque si no, porque en el fondo muchas de las medidas son bastante más gravosas de las que existen hoy día actualmente, entonces al tener como fundamento el interés superior del niño y la protección del niño y las obligaciones internacionales, la colisión de derechos que se puede generar con la persona afectada por estas medidas más gravosas puede verse en definitiva, primaría en definitiva el interés superior del niño y la protección especial que hasta debe darse con una medida más gravosa. Pero hay varios proyectos, varias modificaciones del texto que solo habla de alimentario. Entonces ahí. Bueno, respecto de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, la iniciativa busca crear este registro de carácter público de todos los alimentantes que adeuden total o parcialmente 2 o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos provisorios o definitivos fijados por resolución, jurisdicción firme o acordados por el equivalente jurisdiccional. Detalla el registro, la información que el registro deberá tener, que consiste en la identificación del deudor, del tribunal, del juez, de la causa, de la fecha en que se decretó, del monto de la deuda, etcétera, y establece una serie de efectos por el hecho de estar inscrito en el registro, ¿cierto? Que es la imposibilidad para el deudor de obtener o renovar licencia a conducir, pasaporte, y no puede ser nombrado funcionario público, postular un cargo público de elección popular o ingresar al Poder Judicial, si es que se encuentra en este registro, y lo estará si es que ha incumplido 2 o más pensiones alimenticias. Nosotros lo que hicimos, nos pareció interesante, fue mostrar la existencia y regulación de los otros 2 registros, bueno, 3 registros que se han creado últimamente a propósito y relacionados con materias de familia y protección de niños, ¿sí? Uno de ellos es el registro de personas inhabilitadas para ejercer funciones en ámbito educacionales, y el otro es el registro de personas inhabilitadas por haber sido condenados por delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de 18 de menores de edad y otras personas, que es la que tipificó el maltrato infantil. En estos registros son asequibles a través de Internet y otros medios electrónicos. Y en general, las normas que los regulan establecen que se puede acceder a ello, pero de manera más limitada. Es decir, en el primer caso, el acceso a la información, en el caso de los registros de inhabilidades que señalaba,
El acceso a la información está permitida a cualquier persona natural o jurídica. Esta debe individualizarse y debe establecer, en el fondo se establece una razón por la cual solicita la información, y es que requiere contratar a una persona que deberá tener una relación directa y regular con el niño, niña o adolescente. Y en el caso de los condenados por violencia intrafamiliar, el certificado debe obtenerse personalmente por el titular o por quien cuente con un poder de ella. Y la información que entrega el registro civil es limitada, es decir, establece si es que la persona se encuentra o no registrada en este registro, si está afecta, digamos, a la inhabilidad. Y dice la norma que debe omitir cualquier otra información, o sea, bastante más restrictivo. Entonces, vemos que de estos antecedentes legislativos, de la existencia de estos registros, que podrían estimarse similares o más gravosos, porque dice en relación con la comisión de delitos, las normas, destaca la existencia de normas que buscan armonizar la necesidad de establecer el registro con el derecho a la vida privada de la persona, así como establecer normas destinadas a sancionar el uso indebido de la información. Ese también es un aspecto que vemos que se podría agregar, que es en el caso de que se sancione el uso indebido de la información que se contiene en estos registros. Les decía que hay varios efectos que se generan por el hecho de estar inscrito en el registro. Uno de ellos es la imposibilidad de ser nombrado funcionario público, de postular a cargos de elección popular y de ingresar a la carrera judicial. Y de la revisión de las normas relacionadas a estas sanciones, vemos que en general nuestro ordenamiento jurídico establece esta clase de inhabilidades para como penas accesorias cuando la persona ha sido acusada o condenada por un crimen o simple delito. Por ejemplo, no pueden ingresar a cargos de la administración del Estado las personas que se hayan condenadas por crimen o simple delito. Tampoco pueden ser candidatos a alcalde o concejal las personas que se hayan condenadas por crimen o simple delito o merezca pena aflictiva, y no pueden ser jueces quienes se hayan acusado o condenados por crimen o simple delito. Entonces, de los ejemplos que vemos, es posible suponer que las modificaciones que en este sentido se proponen en el texto, se estaría equiparando el disvalor del incumplimiento moroso de alimentos con la comisión de un crimen o simple delito. Asimismo, que la sanción, esto es la inhabilidad asociada al incumplimiento, procedería sin que medie una resolución judicial, es decir, solo procedería como un efecto de estar en el registro y no mediante una resolución judicial que así lo ordene. Y por último, nos surgió la duda también de que estas sanciones, estos efectos por estar en el registro, se establecen como para acceder al Poder Judicial, para ser nombrado o postular un cargo, pero nada dice respecto de si la persona está ejerciendo dicho cargo y es inscrito en este registro. Entonces ahí también habría que ver, claro, si se va a considerar como una causal sobreviniente o no, o ahí ponderar, digamos, los temas. Respecto de la licencia a conducir, también ahí se hacen algunas observaciones. Otro de los efectos de estar en el registro que proponen es que se prohíbe la obtención o renovación de la licencia por 2 o más pensiones insolutas, que es la hipótesis que hace que la persona esté en el registro. Hoy día existe este apremio mediante la suspensión de la licencia de conducir cuando hay 1 o más pensiones insolutas en la legislación actual. Y se permite la interrupción de ese apremio, de esa suspensión, cuando el deudor acredita que requiere la licencia para generar sus ingresos y da algún tipo de garantías, etc. El texto, además de prohibir la renovar o obtener la licencia, también agrava el apremio de la suspensión, porque hoy día ese apremio opera a petición de parte. Y el texto lo que hace es permitirle al juez también de oficio suspender la licencia. Entonces, de la revisión de las normas y del texto se sugiere conciliarlas, ambas, las que se refieren al apremio que prohíbe la obtención y renovación de la licencia y las que la suspenden. La suspensión de la licencia procedería como un apremio frente al incumplimiento de 1 o más pensiones, mientras que la prohibición para renovarla u obtenerla frente al incumplimiento de 2 o más, que es la hipótesis cuando la persona quedaría registrada.
Y también tampoco se refiere el texto a la suspensión. También sería interesante revisar ahí qué pasaría, porque se establece como efecto el no poder obtenerla o renovarla, pero en el fondo si el deudor inscrito en el registro tiene una licencia ya vigente, seguiría vigente hasta que venciera, digamos, caso en el cual no podría renovarla, pero no se le suspendería según el texto como un efecto de estar en el registro. Y también la hipótesis en que el deudor puede alegar la excepción de la suspensión no se contempla respecto de las posibilidades de los apremios para obtenerla o renovarla. Si es que va a poder en esos casos también o no el deudor acreditar los casos que hoy día se permiten respecto de la suspensión de la licencia. Hay una serie de modificaciones respecto de tipificar el no pago de alimentos como delito de violencia intrafamiliar. También ahí se hacen algunas prevenciones. En primer lugar, creemos que hay una confusión conceptual respecto de lo que se denomina delito de violencia intrafamiliar, que es lo que se ordena. El texto lo que hace es que una vez que uno está en el registro de deudores, uno de los efectos es que se proceda a inscribir a la persona como autora de delitos de violencia intrafamiliar. Y aquí lo que hay que distinguir que en el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar se establece la violencia intrafamiliar como una falta, y en el artículo 14, que es el que conoce el Tribunal de Familia, y en el artículo 14 se establece el delito de maltrato habitual, que es la violencia intrafamiliar cuando constitutiva de delito, que se conoce en sede penal. Entonces, de acuerdo a la modificación que introduce el texto consolidado, en el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, lo que correspondería sería su anotación como autor de violencia intrafamiliar y no como autor de delito de maltrato habitual, si se mantiene la modificación que se propone en el texto, que es incorporar en el artículo 5 una mención a que constituye violencia intrafamiliar el no pago de pensiones alimenticias. Luego hay una serie de observaciones a las medidas que mejoran el sistema de retención de sueldos e ingresos. En nuestra legislación actual el juez está facultado, el juez de familia, para solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a instituciones de salud previsional, administradoras de AFP y cualquier órgano público o privado, antecedentes que acrediten capacidad económica y patrimonial demandado, ¿cierto? Esto lo hace en el marco del juicio de alimentos. Puede recabar toda esa información y se establece a la tesorería y al empleador como agentes retenedores, al empleador como una modalidad de pago y a la tesorería como un apremio cuando ha incumplido uno o más pensiones, y en la devolución de impuestos se le ordena la retención y se establecen sanciones si es que eso no se cumple. El texto añade como agentes retenedores, además del empleador y la tesorería, al contratista, asociándolo a una relación derivada de una prestación de servicios a honorario. Aquí estimamos que es preferible referirse a el receptor de boleta de honorario para identificar al sujeto pagador de la prestación de servicio, más que el contratista. Entonces se recomienda ahí ajustar esa terminología. Ahora, respecto de la imprescriptibilidad de los alimentos devengados, aquí advertimos una muy buena posibilidad, porque es algo que vimos que jurisprudencialmente se ha ido abriendo camino, y que dice relación con la suspensión de la prescripción de la acción de alimentos en relación con los niños, el alimentario menor de edad. La imprescriptibilidad como tal es una institución de aplicación excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. En general se reserva para delitos de derechos relacionados con derechos humanos, crímenes internacionales o de lesa humanidad. Y recientemente se está discutiendo, ¿cierto?, en razón de los delitos sexuales contra menores de edad. Entonces, si lo que se busca es proteger a los descendientes menores de edad, impidiendo que la acción que deben ejercer para obtener los alimentos devengados prescriba, lo que puede hacerse, creemos, es asegurar legalmente, algo que, como decía, jurisprudencialmente se ha ido estableciendo, la suspensión de la prescripción de la acción para cobrar las pensiones devengadas mientras el alimentario sea menor de edad. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien el derecho de alimentos es imprescriptible, la acción que exige su cumplimiento prescribe.
según las reglas generales, 3 o 5 años de la acción ejecutiva u ordinaria. Ahora, esta prescripción se suspende, de acuerdo al Código Civil, respecto a determinadas personas hoy día. Entre ellas están los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Sin embargo, el mismo artículo que la suspende establece que transcurridos 10 años, dichas suspensiones no se tomarán en cuenta. Entonces, hasta ahora, algunos tribunales han aplicado, han acogido esta excepción de prescripción que ha interpuesto el alimentante moroso de alimentos una vez transcurrido 10 años, sin considerar la edad del alimentario. Esto demuestra, como se señala ahí en el informe, la doctrina evidencia la colisión de derechos que se presenta o de bienes jurídicos protegidos entre la defensa de los derechos de los niños, respecto de los cuales hay una mayor protección, versus la certeza jurídica que se busca con la prescripción. Entonces, se advierte que va avanzando una posición diferente de los tribunales del país, que va visualizando a los niños con su condición de tales, y es lo que esto se relaciona mucho con lo que decía originalmente, y es el destinatario de estas medidas, que en el fondo propugna que esto debe haber un estatuto diferenciado para los niños, para las personas menores de edad como titulares del derecho de alimento. Así se ha sostenido que en virtud del principio del interés superior del niño, el transcurso de 10 años no puede correr, mientras los alimentarios menores de edad continúen imposibilitados de accionar directamente para amparar sus derechos. ¿Sí? Así lo ha dicho la Corte, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Concepción, que ha sostenido que la prescripción se suspende en favor de menores de edad que no pueden quedar, suspensión que no puede quedar sin aplicación por lo dispuesto en el Código Civil respecto a estos 10 años. Pues en ese caso se privaría de un beneficio que se estableció justamente por tener una minoría de edad. Entonces, parece ser muy en consonancia con esa lógica lo que propone el articulado, el texto, pero desde el punto de vista de la suspensión de la prescripción, más que de la imprescriptibilidad. Bueno, mencionar que igual en la doctrina hay algunas opiniones contrarias a esta suspensión de la prescripción, y que sostienen que, bueno, si los alimentos no son cobrados y prescriben, eso demuestra la negligencia y el desinterés del alimentario o su representante, y por lo tanto quiere decir que no eran necesarios, ¿no? Lo cual hay que mencionar. ¿Ah? Ay, bueno, luego quedan un par de temas que creo que hay otro, también viene a recoger una norma administrativa que también se ve muy interesante que se pueda elevar a rango legal, y es respecto de que modifica la ley de quiebra de personas naturales, que tiene como uno de sus efectos uno de los efectos de la resolución que pone término o procedimiento concursal de liquidación es que se extingue por el solo Ministerio de la Ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor. Entonces, si esto se aplica a las obligaciones alimenticias, este efecto implicaría que el alimentante vería extinguido el saldo de las obligaciones alimenticias que no alcanzaron a pagarse en este procedimiento de liquidación. Y lo que pretende la iniciativa es excluir de este efecto a las pensiones alimenticias. Y ello ha sido recogido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento el año 2015 en una circular donde efectivamente ha establecido que determinadas obligaciones por su origen legal y su naturaleza jurídica son inconciliables con el procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora. Y expresamente incluye en estas obligaciones las pensiones alimenticias atrasadas. Entonces, estimamos que la iniciativa podría traducirse en otorgar rango de ley a una medida que hoy día está dentro del marco regulatorio vigente, pero tiene un estándar administrativo. Bueno, y hay otras menciones, pero para no hacerlo tan extenso, están en el documento y a lo mejor pueden servir para el estudio de las indicaciones. Eso, presidente. Muchas gracias, Paola. Se ofrece la palabra a las señoras diputadas y diputados respecto a la exposición que ha hecho doña Paola. ¿Paola o Paola? Paola.
Sí, por supuesto, diputado Romero. Varias consultas. Se habló de los cargos públicos, que pueden perder el cargo público quien ostenta hoy día. O sea, no, perdón, al revés, que no puede postular a un cargo público, pero ¿qué ocurre con los que están en el cargo público hoy día y dejan de pagar la pensión de alimentos? Bueno, eso es lo que planteó la incongruencia que tenemos en Por el eso, texto. es que yo lo tenía anotado antes que ella lo comentara. Publicitar los datos del que no paga la pensión de alimentos, que para mí es un delito. Cuando estuvo la señora Susana Tonda acá, yo planteé un par de temas que no sé si no lo escuché. Por ejemplo, prohibir la salida del país a quien tiene una deuda de alimentos. Entonces me dieron un argumento, sí, pero si este señor es exportador y tiene que salir a buscar la mercadería para generar recursos para pagar, o sea, yo creo que es un argumento un poco extraño, porque debería pagar, o sea, si tiene recursos para salir del país, para salir a hacer negocio, debería pagar la pensión de alimentos, porque no creo que sea que la señora le esté cobrando 10 millones mensuales por alimentos. La licencia a conducir, a mí también lo planteé. Yo creo que no puede renovar la licencia a conducir con el argumento que si no tengo la licencia, ¿cómo voy a pagar la pensión de alimento si lleva años que no la ha pagado? O sea, debería no otorgarse la licencia. Si no ponemos mano dura en esto, la verdad es que vamos a seguir con este tema de que cualquiera no paga la pensión de alimentos, es una obligación moral, ética, con sus hijos. Ahora también la ley de quiebra, es absurdo. Señora, usted es abogado, ¿cierto? Bueno, yo le cuento, mi hija es abogado. Abogado. Como dijo muy bien el diputado y abogada, perdón, abogado. Sería absurdo permitir que por la ley de quiebra prescriban la deuda que tiene de pensión de alimentos. De verdad a mí me preocupan esos temas. Y yo creo que tenemos que en esta comisión ser bastante drásticos. Esto viene de años discutiéndose y somos muy benevolentes con los deudores. Yo tengo la suerte de no haberle debido nunca a mi hija la pensión de alimentos. Entonces pueden decir por eso que él lo plantea con mucha fuerza. Pero también conozco a personas que teniendo los recursos, por castigar a su ex señora, castigan directamente a sus hijos a no pagar la pensión de alimentos. Yo creo que tenemos hoy día, por su intermedio, presidente, la oportunidad de, en esta comisión, presentar a la sala leyes más drásticas para obligar de alguna manera a los irresponsables que están cometiendo un delito al no pagar la pensión de alimentos de sus hijos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. ¿Alguna otra intervención que quieran hacer los señores o sea diputadas, que estamos en la hora ya? Diputada, bueno. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a nuestra invitada. Muchas gracias por estar acá. Yo quería más que nada profundizar, bueno, yo fui una de las que apoyó todo lo que es registro público, el famoso, ¿cierto?, DICOM, de quienes deudan, ¿cierto?, las pensiones de alimentos. Y ahí me interesaría que, frente a legislaciones comparadas a otros países, ¿qué más podríamos aportar? Porque tú hablabas también de lo que actualmente está, que muchas veces se limitaba, ¿cierto?, en la información que entregaban. Entonces quizás, ¿qué podemos esperar ahí? Porque yo sé que el gobierno también va a traer una indicación en 2 meses más respecto a este punto, pero ¿qué podemos nosotros también esperar de la actual legislación? ¿Tú ves falencias en lo que actualmente hay? ¿Para dónde podríamos avanzar? ¿Qué tienen otros países? Ahí me interesa mucho a mí ese punto. Gracias, presidente. Bien, diputada. Diputada. Presidente, sí, sobre el punto del incumplimiento reiterado de la pensión de alimentos como delito de violencia intrafamiliar, que es un punto que habíamos, bueno, está dentro, hay un proyecto que es en particular eso y que causa algunas confusiones porque, bueno, acá se plantea que hay una confusión conceptual sobre los términos de violencia intrafamiliar y delito de maltrato habitual. Yo quisiera preguntar a propósito de eso porque hasta donde tengo entendido, yo no soy abogada, pero hasta donde tengo entendido, si se determina como maltrato habitual, eso puede, o sea, queda como queda dentro de los antecedentes penales de la persona que es condenada por el delito de maltrato habitual. Si se determina como violencia intrafamiliar, no necesariamente. Entonces, uno de los elementos por los cuales se aboga para que esto quede determinado como el delito de maltrato habitual
es precisamente para que la persona que incumple el pago de pensiones alimenticias quede con el delito de maltrato habitual y a propósito de eso quede con antecedentes penales de delito de maltrato habitual por el no pago de pensiones alimenticias. Distinto es el que sea un delito de violencia intrafamiliar porque no necesariamente eso va a significar que quede con antecedentes penales. Y eso es un elemento que está planteado así a propósito también de las organizaciones con las que se conversó esto y fue uno de los elementos que se destacó precisamente por parte de ellas, digamos, de las personas. Lo pregunto porque es un elemento que al menos a mí me parece importante destacar y quiero saber si efectivamente eso es así, porque en ese caso no sería una confusión, sino que sería una mirada distinta respecto de por qué se destaca el elemento de esta forma, digamos, en el proyecto. Eso, presidente. Gracias, diputada. Doña Paola, si pudiera contestar las dudas. Tenemos hartas dudas, pero tenemos que ir a sesión. Respecto a la legislación comparada, diputadas, en el informe que se referencia a marzo está muy detallado la legislación de Perú y Argentina respecto al registro de deudores morosos. Y yo diría que es bastante similar a lo que se propone en el proyecto, salvo algunas cuestiones relacionadas con los efectos, pero ahí está desarrollado. Y respecto, diputada, a lo que nos referimos con confusión conceptual, es al término o la diferencia entre la comisión de actos de violencia intrafamiliar, que lo establece el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, como todo maltrato físico, psíquico, etcétera, y la comisión del delito de maltrato habitual del artículo 14. Ambos son, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, van en el registro de violencia intrafamiliar, como en la calidad que corresponde, digamos, como falta, como autor de violencia intrafamiliar. O sea, lo que pasa es que el texto lo que propone es que en el artículo 5, que se refiere a los actos de violencia intrafamiliar, no al delito de maltrato habitual, que a ese se refiere el artículo 14. De la Ley de Violencia Intrafamiliar. El artículo 5 lo que hace... ¿Hay que hacer una modificación hacia el artículo 14? Sí, lo que se quiere es incorporar ahí, claro, porque el artículo 5 se refiere a los actos de violencia intrafamiliar y el artículo 14 al delito de maltrato habitual. Muy claro. Esa es la distinción. Entonces nosotros tenemos el error está en la redacción. O sea, lo que no existe es el delito de violencia intrafamiliar. Eso no existe. Es como término, digamos. O sea, el delito es maltrato habitual y eso es lo que nosotros el enfoque es el correcto, pero está mal hecha la redacción en el proyecto. Y claro, el término. El documento justamente es un documento orientador para que podamos corregir y mejorar. Sí, claro. Y las indicaciones que vence diputada el 7 de junio. Sí, lo tenemos muy claro. Me parece. Pero bien. Esa es la razón por la que nosotros hicimos el punto. Perfecto. O sea, muchas gracias. Yo no soy autora de ese proyecto, pero me gusta mucho, entonces lo quiero apoyar. Muchas gracias, Paola. De verdad ha sido de una tremenda utilidad su orientación. Y como nosotros tenemos hoy día sesión extraordinaria, ya habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.